Hoy te platicaré del ataque a la Guardia Nacional en Ocotlán, Jalisco. Empezó ayer como una agresión contra policías en Gabriel Zamora, Michoacán. Poco a poco los delincuentes comenzaron a orquestar nuevos ataques contra más agentes y la Guardia Nacional en otros municipios michoacanos, hasta que hoy la violencia se ha extendido al municipio de Ocotlán en el estado de Jalisco, a más de 230 kilómetros de donde ocurrió el ataque inicial. Mientras que sobre lo ocurrido en Michoacán las autoridades no se han pronunciado, en Jalisco ya ofrecieron un reporte final y detallado de lo que hizo la delincuencia organizada esta tarde. En este video te platicaré de la continuación de la oleada de agresiones, presumiblemente del cártel Jalisco Nueva Generación en contra de las autoridades. Bienvenidos a un video más del Caporal, comenzamos. Los ataques de la delincuencia organizada en contra de la Guardia Nacional en Michoacán se extendieron hasta el estado de Jalisco. Y ahora es para. Y si me pones agua. Métase, señora. La salida de los niños, ¿usted cree ahorita? Sí. Este video fue grabado hace apenas unas horas en Ocotlán, Jalisco, y es prácticamente una continuación de los últimos dos videos que te he traído a este canal. En el primero te platiqué de la primera agresión de toda la oleada de ataques desatada desde ayer, miércoles 15 de septiembre, cuando hombres armados atacaron a policías municipales de Gabriel Zamora, Michoacán, en donde 5 agentes resultaron heridos. En el segundo video te conté de varios ataques de la delincuencia organizada, en su mayoría de personas identificadas como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, ataques cometidos en distintos puntos de Michoacán entre la noche de ayer y la madrugada de hoy. Por ejemplo, como narcobloqueos en carreteras que comunican con Zamora, ataques a la Guardia Nacional en Ixtlán de los Herbores, Numarán, Vista Hermosa y Zamora, y balaceras en Capula e inmediaciones de Morelia. Todo esto con un balance todavía no reportado por parte de las autoridades. Esta ola de violencia parece haberse extendido varios kilómetros hasta llegar al estado de Jalisco. Para ello, justo quiero que veas estas imágenes. El punto de abajo es la ubicación de Gabriel Zamora, Michoacán, mientras que el punto de arriba es el de Ocotlán, Jalisco. Las líneas son las posibles rutas. La vía más corta mide 236 kilómetros de longitud y pasa por varios puntos en donde han habido ataques a la Guardia Nacional en las últimas horas, de tal forma que la violencia se ha venido expandiendo hacia el noroeste hasta llegar a Ocotlán en el estado de Jalisco. ¿Sí los atoraron allá? Ay, córrele, córrele. Están en el banco. ¿Sí los agarraron? Se agarraron en el banco. ¿Sí los agarrarían? Han de haber agarrado los pronto. Ahí está, papá. ¿Sí, verdad? Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en Ocotlán en las últimas horas? Inicialmente se informó de varios enfrentamientos entre delincuentes contra autoridades en varios puntos de la carretera Santa Rosa a La Barca. Los primeros reportes señalaron que minutos después de las 11 de la mañana, un grupo de aproximadamente 15 personas se enfrentó con un contingente de la Guardia Nacional y de la Policía del Estado. Este enfrentamiento se convirtió en persecución a lo largo de la calle Allende hasta llegar a Atequiza. Para las 12:25 de la tarde, poquito más del mediodía, ya había un operativo por tierra y por aire en la zona. Sin embargo, pese a la movilización de autoridades, los agresores huyeron en una camioneta y en un vehículo con blindaje artesanal. Mientras que el alcalde de Ocotlán, el morenista Josué Ávila Moreno, subió un video a sus redes sociales para pedirle a la población que no salga de sus casas hasta que la situación esté controlada. A toda la ciudadanía de Ocotlán, decirles que estamos pasando momentos difíciles en nuestro municipio. Por ahora, la prioridad es mantenernos resguardados y en alerta. La relatoría de los hechos corresponde y será llevada a cabo por la Fiscalía del Estado y también por la Guardia Nacional. Después de unas horas, Ricardo Sánchez Berumen, quien es coordinador estratégico de seguridad, publicó en sus redes sociales esto.
Aseguró que la situación ya estaba controlada en la zona, que se liberaron las vialidades, que ya también habían ingresado elementos de seguridad de los 3 niveles de gobierno al municipio y que estos van a permanecer, te vuelvo a mostrar la publicación, que estos van a permanecer en la ciudad hasta que se acaben de hacer las investigaciones correspondientes sobre lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Más tarde tuvimos nuevas actualizaciones. Las autoridades de Jalisco informaron que el balance final fue de un oficial de la Guardia Nacional herida, 4 bloqueos carreteros, una patrulla de la Guardia Nacional que acabó destrozada por impactos de bala, otra patrulla de la Policía Estatal también baleada y 2 vehículos asegurados. Las autoridades confirmaron que los delincuentes dirigieron su ataque en contra de la Guardia Nacional y la Policía del Estado de Jalisco. Sin embargo, las autoridades lograron repeler la agresión. Los puntos afectados, detallaron, fueron la avenida Universidad 2000 y la calle Melchor Ocampo en el centro de Ocotlán, en la entrada del municipio, la calle Revolución, en Ixtlahuacán de los Membrillos, en el camino que conduce a Jamay, en tanto que la circulación sobre el 20 de noviembre estuvo bloqueada por aproximadamente 3 horas. Sin embargo, este reporte no agrega una sola detención por todos estos disturbios. Ahora bien, hay una persona que está siendo señalada actualmente como el principal responsable de todos estos acontecimientos, tanto de Michoacán desde ayer como en Jalisco hoy. Se trata de Heraclio Guerrero Martínez, alias Tío Laco, señalado como el líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la región y uno de los operadores más cercanos a Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Desde hace unos días, las Fuerzas Armadas y elementos federales y estatales iniciaron un operativo para dar con su paradero. Sin embargo, de manera extraoficial ha comenzado a informarse que las agresiones de ayer y hoy han sido impulsadas precisamente por el cártel Jalisco Nueva Generación en respuesta a los operativos en contra del Tío Laco, considerado también uno de los principales generadores de violencia en la entidad. Al momento en que estoy haciendo esta transmisión, el Tío Laco no ha sido reportado como detenido, aunque sí se han reportado operativos para su captura. Sin embargo, también las autoridades sí también han informado de cateos en inmuebles, en uno de los cuales fueron encontrados animales en cautiverio, los cuales fueron rescatados. Te voy a mostrar imágenes justo de este aseguramiento del zoológico del Tío Laco, según reportes preliminares, para cuya búsqueda se ha desatado esta oleada de violencia. Desde ayer en Michoacán y hoy ya en el estado de Jalisco. Te muestro las imágenes. No olvides responder la encuesta, ya la voy a dar por terminada, y reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias y buenas noches.